Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Hermanos, buenos días. La lectura bíblica para hoy la tenemos en Daniel 11:40 y nos dice así: Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Marta. El Señor les siga bendiciendo. Una vez más, abrazos de bienvenida para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, grupo. Qué hermoso es comenzar nuestra semana meditando, estudiando la palabra del Señor, y que podamos permitir que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nosotros, y que esta sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Antes de comenzar nuestro estudio, seguir avanzando, les invito para que me puedan acompañar en oración. Lo podamos hacer de la manera más reverente, así que les invito para que oremos a nuestro Dios. Amado Padre, gracias. Te damos, Señor, en esta hora por los cuidados. Gracias por permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos a un nuevo día. Después de haber pasado un sábado maravilloso en adoración a tu nombre. Y ahora, Señor, en esta nueva semana, permite que podamos disfrutar y estar en tu presencia también. Gracias por las bendiciones que recibiremos durante esta semana. Sin duda alguna habrán dificultades, habrán desafíos, los cuales nos llevarán a esperar y a depender mucho más de ti. Cada día nos acercamos más al final de la historia de esta tierra. Que, oh Padre amado, mientras el tiempo avanza a nosotros y mientras prosigue el juicio en el cielo, mientras se eliminan los pecados en el cielo, Señor, nosotros aquí en la tierra podamos también hacer esa obra de reconciliación, de humillación. Que en esta hora, mi Señor, podamos disfrutar de la presencia de la divina providencia, la bendición del Espíritu Santo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para comprender, saber
en qué momento de la historia, en qué lugar nos encontramos. Pero por sobre todas las cosas, saber que el tiempo apremia y que necesita de nuestra urgencia en entregar 100% nuestro corazón a ti. Quedamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces continuamos. Les mencionaba que el apóstol Pablo, ayer en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial, porque es una obra especial de Satanás con el espiritismo. Y eso va a suceder inmediatamente antes del inminente retorno de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo declaró lo siguiente allí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 9. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 9, donde dice de la siguiente manera: el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos ¿qué? Falsos milagros. Falsos milagros. Satanás, de manera magistral, utiliza, por así decirlo, la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Para qué? Para sanar la herida de la primera bestia. Esa segunda bestia de Apocalipsis 13 es la que surge de la tierra, ¿verdad? La que nosotros conocemos como los Estados Unidos, y ella se va a encargar de sanar la herida que surge del mar, el papado, ¿verdad? Y estas dos bestias son identificadas yendo a perdición, porque ambas van a ir a perdición. De igual forma que la bestia misterio, le llamo yo, la bestia misterio de Apocalipsis 17. Entonces, mis amados, tanto la primera bestia de Apocalipsis 13 como la bestia misterio de Apocalipsis 17 serán asombro. Muchos se asombrarán. ¿Quiénes son los que se van a asombrar? Inclusive se van a maravillar. Son aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estas dos bestias, estos dos poderes van a perdición. Ambas tienen su silla, su trono, su asiento en la ciudad de Roma. Notemos cómo lo describen. Apocalipsis, mencionaba ayer, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice así: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia misterio de Apocalipsis 17, ustedes y yo la hemos identificado, es el papado. Y este capítulo 17 describe al papado y cómo esa herida que recibió será sanada. Por eso este capítulo 17 habla de la historia de la restauración de ese antiguo poder, de su antiguo poder, y cómo esta bestia se restaura nuevamente. Ahora sí, vayamos a la diapositiva, ¿verdad? Esta cita de la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos, página 566 a la 567. Es el capítulo 36, es el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Miren lo que dice allí en pantalla. Téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Ellos tienen el poder, ella cree que tiene el poder de hacer
con lo que quieran, ¿verdad? Ellos sacan pecho, se jactan, no sé si recuerdan a Nabucodonosor. Nabucodonosor se jactó de lo que había hecho. ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que yo construí? Sigue diciendo la cita: los principios de Gregorio VII y de Inocencio III, y sería bueno que ustedes investigaran y miraran la biografía y los escritos de estos dos personajes, de Gregorio VII y de Inocencio III. Tremendo, mis amados. Esos mismos principios que ellos tuvieron, las mismas acciones que tuvieron en el pasado, dice, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Hoy todavía no tiene ese poder, está recuperando ese poder y está pronto a recuperarlo, que todavía está un poco amarrada, ¿verdad? Esa bestia, esa segunda bestia, Estados Unidos ha venido haciendo esa amalgama, esa unión, esa transición. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo, mientras ellos tratan de realizar su propósito. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y sigue diciendo la cita: establezcase en Estados Unidos el principio, miren cómo dice la cita, allí en pantalla, establezcase en Estados Unidos el principio de que la iglesia pueda emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en este país. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuídense estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Y continúa diciendo la cita: Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Roma ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Roma estaba acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Hay que unir la familia, tenemos que preocuparnos por el medio ambiente, el cambio climático, pero a ellos no les interesa ni la familia, ni el cambio climático, ni nada, mis amados. A ellos lo único que les interesa, como dice la palabra del Señor, el mismo interés de Satanás, como cuando él se reunió con su concilio, ahí en Primeros Escritos lo dice, que él odia esta secta, él odia a los adventistas del séptimo día. Y el real objetivo del papado, del dragón, de todo esto es acabar con el pueblo del Señor. Bueno, no les interesa la familia, eso no les interesa el cambio. No. Son sus intereses, es su poder. Se interesan a ellos mismos.
Por eso dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Esto del Día de la Familia, esto del cambio climático, son sofismas de distracción. Porque ustedes sabemos que detrás de eso viene esa señal que ya marcará el fin de todo esto, que es la ley dominicana. Sigue diciendo la cita. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Tremendo esto, mis amados. Muy sigilosamente lo está trabajando. El papado está esperando retornar a su antigua posición como poder religioso político. Esta pretensión nunca ha parado, nunca ha cesado. Y además, esta nunca ha dejado de ser una iglesia, un movimiento religioso. Y ahí la razón para que sea delineada como una ramera simbolizando una iglesia corrupta. Por allá en el año de 1798 cesó de ser una bestia, un reino geopolítico cuando recibió la herida mortal, pero nunca dejó de ser una iglesia, nunca dejó de ser un poder religioso. Hay un libro, miren, hay un libro titulado Las llaves de esta sangre. Hay un libro titulado Las llaves de esta sangre, escrito por un sacerdote jesuita, Malaquías Martín. Y allí en su libro, Las llaves de esta sangre, él declara su creencia de que el papado retomará al trono del mundo para el final del tiempo, para el final de este siglo. Él, Malaquías Martín, cuando escribió este libro, creo que estaba en el poder Juan Pablo II, si no estoy mal. Él identifica en su libro al sistema que va a controlar el mundo. Es una estructura geopolítica insistiendo que el poder finalmente que gobierne va a tener la habilidad para ejercer autoridad legal y moral sobre toda la tierra. Y él, en su libro Las llaves de esta sangre, al describir este sistema, define lo que el papado perdió por allá en el año de 1798. Miren lo que dice Malaquías Martín en su libro Las llaves de esta sangre. En la siguiente diapositiva ustedes lo pueden observar, lo pueden leer conmigo. Miren lo que dice. El término geopolítico es una invención relativamente reciente. Es una composición de dos palabras griegas que significan tierra y sistema político, lo cual los antiguos griegos nunca combinaron. Al final de los 2000 años, desde que Pablo expresó la visión mundial de una georreligión genuina, reina y gobierna en Roma el sucesor número 263 del oscuro gran pescador en la forma de la cabeza titular de aquella georreligión establecida genuinamente en una estructura geopolítica. Y él continúa diciendo allí en su libro, en ese entonces, porque Juan Pablo II no es solamente la cabeza espiritual, y así sucesivamente todos los papas de ahí en adelante, Benedicto XVI y el que está actualmente. Hacía referencia en ese entonces de Juan Pablo II, que fue cuando escribió su libro, sacó su libro Las llaves de esta sangre. Porque Juan Pablo II no es solamente la cabeza espiritual de un cuerpo global de creyentes, sino también el primer dirigente de un Estado soberano, que es un miembro reconocido de nuestra sociedad de países del fin del siglo. ¿Con un objetivo y una estructura política? Sí. ¿Con un objetivo y una estructura geopolítica? Pues en este análisis final,
Juan Pablo II, como el pretendiente vicario de Cristo, afirma ser la última corte de juicios en la sociedad de países como una sociedad. The case of this blood. Las llaves de esta sangre. Página 371 hasta la página 375. Mis amados, aquí vemos cómo ellos se proclaman los líderes a nivel mundial, únicos a nivel político y a nivel religioso. Ahora, nosotros hemos venido en este estudio que estamos haciendo, nosotros hemos venido trabajando, hemos venido estudiando, hemos estado identificando los eslabones o más bien las pistas proféticas que demuestran que la bestia misterio de Apocalipsis 17 es simplemente otra manifestación de una bestia con cabezas y cuernos y combinaciones de número 10 y 7, las cuales invariablemente podemos notar que se trata de Roma, que son Roma. Ahora, a partir de este momento vamos a comenzar a considerar más detalladamente las cabezas de Roma, las cabezas de la bestia misterio de Apocalipsis 17. Vamos a comenzar a mirar detalladamente, de manera sencilla, pero detalles, las cabezas de la bestia misterio de Apocalipsis 17. Para comenzar, para seguir avanzando, primero necesitamos identificar las cabezas de la bestia. Todo esto, hermanos, es el proceso del Rey del Norte. Todo ese poderío que tiene el Rey del Norte. Vamos a comenzar identificando las cabezas de la bestia. ¿Qué pasó? Mire, la visión que tuvo Juan de la historia profética, allí en Apocalipsis, está muy de acuerdo con la descripción de Daniel. Notemos lo que dice el comentario bíblico adventista y esta diapositiva compartida en pantalla. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 971. Dice así: los libros de Daniel y del Apocalipsis son uno. Uno es una profecía, Daniel; el otro una revelación, Apocalipsis. Uno es un libro sellado, Daniel, y el otro es un libro abierto, Apocalipsis. ¿Qué pasa aquí? Miren, mis amados, Daniel identificó una secuencia de poderes mundiales que fueron delineados proféticamente como bestias. Estos poderes globales fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos fueron esos poderes, mis amados, que identificó Daniel en esa cadena, esos eslabones. ¿Y cuáles son esas secuencias? Esas secuencias de poderes que fueron muy bien delineados, fueron muy bien demarcados, mis amados, proféticamente, como bestias. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vamos a mirar lo que dice el libro La Educación, página 176. Miren lo que dice acá, mis hermanos. Libro La Educación, página 176. Es el capítulo o la sección titulada La historia y la profecía. Dice de la siguiente manera: la profecía ha trazado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. ¿Cuáles son esos imperios del mundo? Ahí están resaltados en rojo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una de estas bestias
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, cada una tuvo su periodo de prueba. Fracasó, disminuyó su gloria, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Y entonces ahora Daniel ve que el cuarto imperio de Roma, ¿qué iba a pasar con ese cuarto imperio de Roma? ¿Se iba a qué? Se iba a dividir en un segundo o quinto imperio mundial. Miren lo que él dice, Daniel, el capítulo 7. Vamos a leerlo, vamos a buscar Daniel, el capítulo 7. No lo tengo ahí en diapositiva porque es bueno que busquemos también, ¿verdad? Miren lo que dice Daniel, el capítulo 7. Daniel ve que ese cuarto imperio, Roma, ¿qué pasa? Se divide en un segundo o quinto imperio mundial. Daniel capítulo 7, verso 23 al 25. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, la sierva del Señor confirma este testimonio de Daniel en cuanto a la transición de Roma, de esa Roma pagana a la Roma papal. Ella habla clara y perfectamente y confirma el testimonio de Daniel en cuanto a esa transición, ese paso de la Roma pagana a la Roma papal. Miren lo que ella menciona en el conflicto de los siglos, página 434. Conflicto de los siglos, página 434. Es el capítulo 26, titulado Los Estados Unidos en la profecía. Ahí miren lo que dice. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono, su silla y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la silla y la autoridad del antiguo imperio romano. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda alguna ¿a quién? ¿Quién? Al papado. Ahora, miren, mis amados, nosotros hemos visto y hemos analizado proféticamente que las 5 bestias representando reinos, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Juan, en Apocalipsis 17, presenta, expone una secuencia de cabezas sobre la bestia misterio de Apocalipsis 17. Aquí comienza, vamos a hacer el conteo de esas cabezas. Vamos a ver la secuencia de esas cabezas que Juan muestra, expone sobre la bestia misterio de Apocalipsis 17. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, tal vez hasta el versículo 12. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17, verso 3 al 12 dice así. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer
Estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. Son los colores oficiales del papado. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Abominaciones, ya lo estudiamos en alguna parte, ya tuvimos ese estudio, ¿verdad? Donde hablamos que esas abominaciones son todas esas prácticas, enseñanzas, doctrinas que van en contra de la palabra del Señor. De un escrito está, de la inmundicia de su fornicación, o sea, mezcló, llevó a que los reyes de esta tierra o otras denominaciones religiosas aceptaran esas prácticas, esas enseñanzas, como el bautismo de infantes, la confesión de pecados, el pago de indulgencias, los confesionarios, la confesión, el perdón de pecados, bueno, en fin, todo esto. El cambio de domingo, del sábado por el domingo, el verdadero día de oración por el falso día de oración. Y sigue diciendo el versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ¿cómo la vio? Vi a la mujer como ebria, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, caí asombrado, con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio, o con lo que viene acá a partir del versículo 7, mis amados. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Subrayen eso ahí en su Biblia, resáltenlo o apúntenlo en la agenda, en el cuadernito. La bestia, verso 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia, otra vez el mismo detalle, que era y no es y será. Qué interesante acertijo, ¿verdad? Esto para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esos montes, dice, verso 10, y son 7 reyes. Sigue el acertijo. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Cómo así? Bueno, eso vamos a desarrollarlo. Que sigue el acertijo. Necesitamos resolver el enigma, el misterio, el acertijo. La bestia que era y no es también el octavo. Bueno, en fin, que era, es o no es o va a ser. Vamos a mirar. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7. Y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Qué interesante esto. Apocalipsis 17. Aquí vemos reyes, cabezas, bestias, es, no es, será. En este estudio, mis amados, cuando descubrimos o al descubrir la bestia, misterio en Apocalipsis 17:3, porque allí se le descubre, en Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Allí la logramos identificar. Allí describimos a esa bestia. Allí Juan declara que cuántas cabezas tenía. Sí, 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos?
10 cuernos. En los versículos 10 al 11, miren lo que él describe. Miren lo que describe Juan, Apocalipsis 17, 10 al 11. 10 y 11. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a la perdición. En estos versículos 10 y 11, él ahora dice que son 7 reyes. Y a continuación se le dice o se le menciona en el versículo 12 lo siguiente. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Entonces, cuando Juan describe esta bestia en Apocalipsis 17, Juan declara que esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos. En el versículo 10 y 11, él describe que son 7 reyes, y a continuación en el versículo 12 menciona que ha visto 10 cuernos. Ha visto 10 cuernos. Él demuestra, o más bien los versículos 10, 11 y 12 describen la misma bestia que había visto primeramente en el versículo 3. Miren, Juan utiliza los términos 7 cabezas y 7 reyes en forma intercambiable. Es lo mismo. Cuando se habla de reino, se está hablando lo mismo de reyes. Cuando se habla de cabezas, que son reinos, poderes, se habla también de reyes. Por eso Juan utiliza los términos 7 cabezas, 7 reyes en forma intercambiable. Esto es aceptable proféticamente, porque los reyes y las cabezas representan la misma cosa. Los reyes, las cabezas y las bestias en la profecía representan ¿qué? Representan reinos, representan reinos. Cuando Daniel dice en el sueño de Nabucodonosor, las palabras, cuando dice las palabras, tú eres aquella cabeza de oro, cuando Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro, esas palabras hicieron la más profunda impresión en la mente de Nabucodonosor, de que él era la cabeza, de que él era el rey, de que él estaba al mando del reino. Por eso los sabios, de Babilonia le proponen a Nabucodonosor que él haga una imagen similar a la que había contemplado y que la levantara donde todos pudieran contemplar la cabeza de oro, la cual era una representación de su reino. Entonces, mis amados, a ir avanzando, ya vamos a concluir. Los 7 reyes y el octavo, que vimos acá, los 7 reyes y el octavo rey de Apocalipsis 17, los versos 10 y 11, son reinos. Son reinos. Este versículo nos dice que donde ha sido colocada divinamente la visión en la historia, 5 reinos han pasado, están en el pasado. Fueron, uno es, y uno que no ha venido todavía. Y uno finalmente será ¿qué? El octavo. Cuando comenzamos el estudio de Daniel 17, o esta parte, situamos proféticamente al profeta Juan en la historia. Notamos que Juan, y lo vimos, Juan fue llevado al final de los 1260 años del reinado papal.
Y esto fue afirmado por el hecho de que cuando fue llevado al desierto, la ramera ya estaba ebria. Al cierre de este periodo de tiempo, había 5 reinos de la profecía bíblica que habían caído. El primer reino fue Babilonia, el segundo fue Medo-Persia, el tercero Grecia, el cuarto Roma y el quinto Roma papal. No obstante, pregunto, ¿no era Roma papal todavía un reino poco antes de 1798? ¿No era Roma papal todavía un reino poco antes de 1798? ¿Qué dicen ustedes? Técnicamente sí. Proféticamente, sin embargo, proféticamente Daniel ya había establecido un ejemplo en relación a los reinos que casi habían abandonado la escena de la historia. Daniel 8, miren, Daniel 8 comienza con la descripción de Medo-Persia, aunque Babilonia todavía era un reino cuando Daniel recibió la visión. Babilonia no fue enumerada en la visión de Daniel 8 porque ya había alcanzado el fin de su importancia en la profecía. El mismo principio profético se aplica en Apocalipsis 17:10. Roma papal todavía existía por un corto tiempo antes de 1798, pero era el final de su poder. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, ya habían caído cuando Juan vio estas escenas. Ahora yo pregunto, ¿qué reino o cabeza existía en aquel tiempo de la historia? El reino delineado en la profecía bíblica que existía poco tiempo antes de 1798 era la segunda bestia de Apocalipsis 13. Esta bestia es Estados Unidos. Miren lo que dice. Termino con esta cita. Voy terminando con esta cita. La menciona la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, lo que le acabo de mencionar. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Vio Juan que ya habían caído cuando él ve las escenas de Apocalipsis 17. Entonces, en ese momento cuando él ve eso, ¿qué reino o qué cabeza existía en aquel tiempo? Ese reino que está perfectamente delineado en la profecía bíblica, que existió poco tiempo antes de 1798, fue la segunda bestia, Apocalipsis 13. ¿Esa bestia es quién? Estados Unidos. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Página 435, capítulo 26. Los Estados Unidos en la profecía. Miren lo que dice. Con una pregunta. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite ni duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trate aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, necesito concluir así esta parte. No la puedo dejar, al menos esta parte así a la deriva. Vamos entonces ahora a las 5 cabezas. Vamos ahora a los 5 reyes caídos. Vamos a los 5 reyes caídos. Y también vamos a ver aquel que estaba en existencia dentro de la visión de Juan. Pero surge la pregunta, recuerden que la Biblia dice, pero hay uno que todavía no ha llegado, no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? ¿Cuál no ha venido todavía?
y que va a reinar por poco tiempo. La Biblia dice 1 hora, es poco tiempo, a fin de que identifiquemos a aquel que iba a venir, a fin de identificar a aquel que iba a venir para allá por el año 1798. Vamos a mirar primero la frase en Apocalipsis 17:10 que identifica el periodo de tiempo de gobierno del séptimo rey como corto, como corto. Miremos lo que declaró Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo, breve tiempo. Recordemos que este reino no existía en el punto de la historia donde Juan recibió esta visión. 2 versículos más adelante encontramos una pista que nos ayuda a identificar este séptimo rey. Este versículo nos dice que los 10 cuernos no tenían reino. Escuche muy bien, los 10 cuernos no tenían reino cuando Juan vio esta profecía. Dice que ellos reinarán también por un corto tiempo. Reinarán solamente ¿cuánto tiempo? 1 hora. Los 10 cuernos son la séptima cabeza. Porque estos 10 cuernos todavía estaban en el futuro, en 1798. Y cuando lleguen al poder como reino, su tiempo para dirigir será de corto. Notemos que estos 10 reinos reciben un reino, un reino. Ellos no reciben 10 reinos. No son 10 reinos, es un reino. Es un reino. ¿Quién será ese reino? ¿Cuál será ese reino? Los 10 cuernos. Los 10 cuernos. La séptima cabeza. La séptima cabeza. Pero tendrá un nombre. Tendrá una identificación. Así como Babilonia, que sabíamos que el primer reino es Babilonia, que el segundo reino es Medo-Persia, el tercer reino es Grecia, el cuarto reino Roma pagana, el quinto reino Roma papal, sexto reino Estados Unidos, el séptimo reino 10 cuernos, pero tendrá un nombre, tendrá una identificación, tendrá una cédula. Eso es lo que vamos a mirar en el siguiente estudio, en la siguiente parte de este estudio. Recordemos, los 10 cuernos son la séptima cabeza, pero tendrán un nombre, tendrán una identificación. Eso es lo que vamos a mirar a partir de la siguiente parte, a partir de mañana. El cielo nos ayude, mis amados. El cielo nos ayude. Seguimos avanzando. El tiempo sigue avanzando. La historia sigue avanzando. Cristo viene. El inminente retorno de Cristo a esta tierra es una realidad. La tribulación, la gran tribulación es una realidad. El ascenso del rey del norte es una realidad, pero la caída del rey del norte es una realidad también. El triunfo del pueblo del Señor es una realidad. ¿Haremos parte de ese triunfo o haremos parte de la caída? ¿O caeremos con el rey del norte? Vamos a arrodillarnos y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Rogamos, Señor, tu presencia en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles, leales a ti.
Como dice y mencionó Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy se hace necesaria una entrega total a ti, porque estamos viviendo en las mismas horas del día del juicio. Pero tenemos la certeza y la seguridad que si rendimos nuestra voluntad a ti y nos apropiamos de tu perfecta justicia, seremos herederos del reino. Gracias por este momento especial de estudio. Sigue acompañando, sigue bendiciendo a cada miembro de este ministerio, de este grupo, cada familia, Señor. Levántanos con tu bendición en esta hora, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mil bendiciones, mis amados, mis apreciados, familia. Dios me les guarde. Dios me les bendiga en esta nueva semana. Abracitos para todos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y la